Hermanos queridos, buenas noches. Acompáñenme por favor y abran su Biblia en Mateo capítulo 24 y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 3. Mateo 24, versículos 1 al 3, síganme con su lista. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después de condenar la hipocresía de los escribas y fariseos, Jesús se lamentó por la incredulidad de los habitantes de Jerusalén. Así anunció su destrucción y profetizó el día cuando Israel verdaderamente recibiría con todo su corazón a su Mesías. Jesús ya no está ahora en medio de la gente, ahora habla solo con sus discípulos y habla con ellos acerca del futuro sobre el juicio que viene sobre Israel. Así que en este pasaje encontramos dos elementos en este diálogo que Jesús toma con sus discípulos que confirman la soberanía de Dios y nos permite confiar en que su plan se llevará a cabo. Así que veamos el primer elemento, y este es: el juicio es inminente, y nos habla en esto los versículos 1 y 2. El juicio es inminente. Seguramente el comentario de los apóstoles que hicieron a Jesús fue provocado por las palabras de Jesús en el capítulo 23, versículos 38 al 39, donde dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús salió del templo por última vez el martes poco antes de ponerse el sol. Dice que él salió del templo. Esta palabra templo, del griego gerón, se refiere al patio de Israel o el atrio de los gentiles, no a la parte central. Jesús no estuvo en la parte central del templo. Mateo nos dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, Jesús va mientras el Señor caminaba con los discípulos por el área del templo, dirigiéndose a través del Valle del Cedrón hacia el Monte de los Olivos, es que le muestran los hermosos edificios del templo. Hubo 3 templos en Jerusalén. El primero fue construido por Salomón aproximadamente en el 950 a.C. y fue destruido por los babilonios en el 586 también a.C. El segundo templo fue edificado bajo la dirección de Zorobabel y dedicado en el 515 a.C. El tercer templo es del que estamos hablando en este momento, y fue construido por Herodes el Grande, comenzando en el año 20 a.C. y llevándose aproximadamente unos 46 años para construirlo. Y en realidad todos los detalles del templo apenas iban terminando en el año 64 después de Cristo, eran 6 años antes de su destrucción. Esta construcción, este templo, era una de las maravillas de esa época. Los judíos, por supuesto, los discípulos estaban orgullosos de Jerusalén y especialmente del templo. Este templo de Herodes estaba construido de bloques macizos de piedra adornada con ornamentos de oro. Algunas de estas piedras del templo medían alrededor de 12 metros de largo por 3 de ancho por 3 de alto. Los edificios del templo de reluciente mármol blanco y toda la pared este de la gran estructura principal fue cubierta con láminas de oro que reflejaban el sol de la mañana, haciendo posible un espectáculo visible para muchos. Es decir, desde muy lejos se podía notar con el sol de la mañana. Algunos comentaristas dicen que el reflejo era tan intenso que el simple hecho de mirar directamente a las láminas de oro podía dejar ciegos a las personas. Este templo de Herodes rebasó por mucho el templo de Salomón y el de Zorobabel. Era de verdad sumamente impresionante.
Mateo nos dice que se acercaron entonces sus discípulos para mostrarle los edificios del templo a Jesús. ¿Por qué le mostraron el templo? ¿Acaso no lo habían visto antes? Seguro que sí, por supuesto que lo habían visto, pero con seguridad los discípulos pensaban en las palabras dichas por Jesús cuando todavía estaba él en el templo. Jesús había hablado diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto motivó a los discípulos a hacer el comentario sobre los edificios del templo. ¿Será posible que esta casa tan hermosa, tan impresionante, será dejada desierta? Es posible que los discípulos hayan estado pensando en ese momento en la destrucción del templo de Salomón por Nabucodonosor. El versículo 2 nos da la respuesta de Jesús a este comentario de los discípulos, y el texto inicia con la conclusión: pero. Los discípulos estaban asombrados, contemplando la belleza del templo. Esperaban que Jesús también mostrara el mismo asombro. Sin embargo, no fue así. Con esta frase, pero, Jesús contrasta el asombro de los discípulos con la realidad de lo que sucederá con el templo. Jesús entonces presenta un concepto de la historia en el cual Dios es soberano y tiene un propósito bien definido y está llevando a cabo ese propósito. Así que Mateo nos dice: pero contestando él les dijo, ¿veis todo esto? Quizá la mejor traducción de esta frase sería: ¿ven ustedes todas estas cosas? Mientras que la Reina Valera 60 traduce esta frase así como todo esto, en el griego nos dice todas estas cosas, y se refiere a los edificios del templo. ¿Qué va a pasar con estas cosas? El Señor les advierte que todo lo que sus ojos contemplan en ese momento será destruido. Y lo dice de esta forma: de cierto os digo. Esta palabra del griego amén, esta es una afirmación que enfatiza lo que Jesús está diciendo. Esta frase amén procede del Antiguo Testamento. En el judaísmo se usaba para confirmar o reforzar una respuesta o un acuerdo con una declaración hecha por una persona. El uso que le da Jesús en este pasaje sugiere que añade a sus palabras su propia autoridad mesiánica. Algo que ni los escribas ni los rabinos hubieran podido hacer porque no tenían la autoridad que en este momento tiene Jesús. Recordemos que uno de los nombres de Jesús es el Amén. Recuerde, Jesús es llamado el Amén. Lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 3:14 y nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús está afirmando que todo lo que está diciendo va a suceder tal y como lo está diciendo Él. En algunas otras ocasiones Jesús usó esta misma palabra. Por ejemplo, lo encontramos en Juan 6:47 y Él dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén y amén os digo, el que cree en mí. Regresando a nuestro pasaje de Mateo, ¿qué es lo que está afirmando Jesús? Él dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía que afirma y amplía lo que él acaba de decir cuando dijo: aquí vuestra casa os será desierta. Esta declaración que hace Jesús en el griego está precedida por una doble partícula negativa, lo que la hace sumamente enfática. La destrucción del templo y de la ciudad será tan tremenda que el Señor afirma: en ningún modo será dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. La casa no solamente quedaría desierta, sino será arrasada hasta el suelo. Jesús y sus discípulos todavía están en las proximidades de los edificios, y Jesús advierte que el juicio de Dios no perdonará ni al mismo centro de adoración de Israel. Por más hermosa y sólida que fuese esta construcción, va a ser destruida. La destrucción del templo será definitiva y para siempre. Nunca más se levantaría. Esta profecía del Señor se cumplió
en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, sitió Jerusalén. Este general Tito, dice la historia, que no quería destruir el templo y sus edificios, pero se indignó de tal manera por la resistencia de los judíos que mandó a arrasarlo totalmente. Josefo, el escritor judío, presenta una descripción patética del fanatismo de los judíos durante el largo sitio de la ciudad. Mientras millares morían de hambre y hasta algunas madres comían a sus propios hijos, los líderes exhortaban a la gente a esperar una intervención milagrosa de Dios para salvarlos. Casi nunca en la historia una gran ciudad ha sido destruida tan completamente. Josefo dice que Tito finalmente ordenó que toda la ciudad y el santuario fuesen arrasados hasta sus cimientos, excepto las torres y parte de la muralla occidental. Este general Tito mandó que se levantaran enormes andamios de madera alrededor de las paredes de los edificios del templo. Hizo que los llenaran de madera y otros materiales flamables y los hicieron arder. El calor del fuego fue tan intenso que las piedras se desmoronaron literalmente. Los escombros fueron después cernidos para recuperar todo el oro que se había fundido con el fuego. El hecho de que hayan quedado pequeños restos del muro del templo no contradice esta profecía de Jesús cuando dice no quedará piedra sobre piedra, pues él estaba usando un lenguaje popular. Dice la historia que el general Tito mandó que con un arado sacaran las piedras que estaban clavadas en el suelo, usándolas como cimientos. Esto nos recuerda el pasaje de Miqueas. En esta profecía también, Miqueas 3:12 dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Así estaba quedando en ese momento, o quedó en ese momento el templo. 600,000 judíos murieron durante el ataque del general Tito. Lucas nos dice la razón de la destrucción del templo y de la ciudad. Y dice en Lucas 19:44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estos líderes judíos rechazaron a su rey una y otra vez, fueron demasiado lejos, rechazaron la oferta de salvación de Dios a través de Jesucristo, cuando Dios mismo estaba delante de ellos visitándolos. Y muy pronto, entonces esa nación sufriría las consecuencias. El propósito de las palabras de Jesús a sus discípulos no era satisfacer su curiosidad en cuanto al futuro, sino prepararlos y fortalecerlos para poder enfrentar las adversidades venideras. Lo mismo debe de ser para nosotros. El propósito de estudiar la profecía no debe de ser para satisfacer nuestra propia curiosidad, sino para ser fortalecidos, animados, teniendo la seguridad de la soberanía de nuestro Dios. Este templo fue construido por Herodes, pero no para agradar a Dios, sino para congraciarse con los judíos, los cuales se vanagloriaban por lo hermoso e impresionante de este templo. Sin embargo, nunca dieron la honra a Dios e hicieron del templo una cueva de ladrones. Tengamos cuidado de nuestro proceder. ¿De qué te vanaglorias tú? ¿De tu casa? ¿De tu carro? ¿De tu carrera? ¿De tu profesión? ¿De tu figura atlética? ¿De tu sabiduría? ¿De tu capacidad para predicar? Si no honras a Dios con lo que tienes, Él lo puede destruir en su soberanía. Segundo elemento que nos muestra la soberanía de Dios. Y esta es la pregunta de los discípulos. La pregunta de los discípulos, versículo 3, nos habla de esto. Y este versículo 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús y sus discípulos cruzaron el valle del Cedrón rumbo al monte de los olivos. Esta frase también se puede traducir de la siguiente manera: mientras se sentaba, sus discípulos se acercaron.
Marcos dice que fueron 4 de sus discípulos los que se acercaron, y estos fueron Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Y ellos le preguntaron aparte. Esto no quiere decir que solo los 4 hablaron con Jesús y que solo ellos escucharon las profecías de Jesús. Los 12 discípulos oyeron, pero los 4 se acercaron en representación de los 12. El Monte de los Olivos es una montaña junto a Jerusalén al este, más allá del torrente de Cedrón, frente a la ciudad y separado de ella por el valle del Cedrón. Su cumbre y la ladera más alejada se hallan alrededor de 900 metros de la ciudad, lo que se le permitía caminar en el Shabbat. El Monte de los Olivos también es mencionado en el Antiguo Testamento cuando David huía de Absalón. ¿Lo recuerdan? Dice que al llegar a la cima, él adoró al Señor. El profeta Zacarías también, hablando de la venida del Mesías, dice: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está frente de Jerusalén. Zacarías 14:4 nos dice eso. El lugar donde están Jesús y sus discípulos tiene la mejor vista panorámica de la ciudad. Ellos están ahora frente al templo y también tienen a la vista a Jerusalén. En la base de esta montaña se encuentra el Getsemaní, que era un lugar de frecuente reunión de Jesús y sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Jesús fue arrestado estaba él en Getsemaní y él no lo había comunicado a sus discípulos, pero como era mucha su costumbre de estar ahí, Judas sabía que lo encontrarían ahí. Bueno, Jesús está allí sentado y sus discípulos ahora se acercan para preguntarle. Notemos que la pregunta de los discípulos tiene 3 partes. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo tendría lugar la destrucción de Jerusalén? Número 2, ¿qué señal habría de la segunda venida de Jesús? Y número 3, ¿qué señal habría del fin del mundo? Y ellos inician diciendo: dinos. Realmente los discípulos están preguntando: ¿cuándo serán estas cosas? En la mente de los discípulos, las 3 preguntas se referían a un solo evento. Los discípulos querían saber el tiempo de la destrucción del templo y las señales que indicarían la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Bueno, si tomamos el sentido amplio de estas cosas, entonces en los versículos 4 al 28, Mateo registra la respuesta de Jesús a esta pregunta. ¿Cuál es la señal de tu venida? Este término del griego parusía se encuentra 4 veces en Mateo y 20 veces más en el resto del Nuevo Testamento. Parusía significa literalmente presencia o estar al lado, y encierra también la idea de permanencia. Solo aquí en Mateo, entre los 4 evangelios, se emplea el término en este sentido, pero se usa así frecuentemente en las epístolas y llega a ser una expresión técnica que se usa en referencia a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:15 nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la parusía del Señor, no precederemos a los que durmieron. La segunda venida del Señor. De acuerdo a Lucas 19:11, los discípulos pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Dice Lucas 19:11: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La destrucción del templo para los discípulos era algo que no estaba contemplado en su mente. Se sorprendieron con lo que Jesús les dijo, así que entonces piden una mayor explicación. El pastor MacArthur dice: cuando los discípulos preguntaron sobre su segunda venida, no preveían una segunda venida en el futuro lejano. Ellos se referían a la venida triunfal de Jesús como Mesías, un acontecimiento que no dudaron en anticipar que sucedería en el presente. Recuerda que ya los discípulos, más adelante los discípulos hacen casi la misma pregunta en Hechos 1, 6 y 7. Encontramos ahí que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Bueno, ellos siempre quisieron saber si el Señor por fin libraría a Israel de la opresión romana. Para los discípulos era algo simple, según ellos. Jesús muere, resucita y viene como Mesías triunfal y entonces restaura el reino de Israel. No lograban entender que después de su muerte y resurrección venía su ascensión, venía la era de la iglesia, venía el cumplimiento de las profecías sobre el juicio del mundo y finalmente la segunda venida de Cristo. No lograban entender eso los discípulos. En la tercera parte de su pregunta es sobre el fin del mundo. Y esta palabra fin de siglo es otra expresión que se usa como sinónimo y viene del griego sunteleia y significa literalmente conclusión o consumación de los siglos. El énfasis está más sobre la culminación de un proceso que sobre el punto final. De hecho, la escatología judía entendía que el Mesías traería su consumación este siglo y daría comienzo a un siglo venidero. Para ellos, en el momento en que Jesús se fuera, terminaba ese siglo e iniciaba otro siglo. Podemos decir entonces que la pregunta de los discípulos se centra en la segunda venida del Señor y en los acontecimientos relacionados con ella, y en particular los hechos que tendrán lugar justo antes de su venida. Como antes dije, el propósito de la palabra de Jesús no es el de satisfacer la curiosidad de sus discípulos en los acontecimientos en cuanto al futuro, sino prepararlos y fortalecerlos para poder enfrentar las adversidades venideras. Más allá de sentir temor por lo que sucederá en el futuro o de sentir curiosidad, debemos agradecer al Señor que nos ha librado de la ira de Dios y del castigo eterno y que nosotros vamos camino al cielo. En cierta ocasión que estábamos varios hermanos de liderazgo donde estaba sirviendo en aquel entonces en una iglesia, estábamos en un VIPS y teníamos una Biblia que un hermano estaba leyendo. Entonces pasaron dos señoritas y una de ellas se detuvo y nos dijo: oiga, ¿puedo hacer una pregunta? Este hermano le dijo: sí, adelante. Y ella dijo: ¿es cierto que lo que dice en Apocalipsis se va a cumplir como dicen ahí? Claro, se va a cumplir. Entonces la otra le dijo: hijo, de verdad es que yo estoy bien espantada por todo eso. Bueno, creo que nosotros, más allá de espantarnos por lo que el Señor describe, deberemos estar gozosos porque hemos sido librados de todo ese castigo eterno y vamos camino al cielo. Pablo dijo a los tesalonicenses: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. ¿Por qué situación pasas? ¿Lo sientes muy difícil? Solo recuerda, vamos camino al cielo. Dios es soberano. Él tiene un propósito bien definido y lo está llevando a cabo. Y hemos visto dos elementos que confirman la soberanía de Dios y que nos permiten confiar más y más